La matemática tiene una rama denominada teoría de probabilidad, que estudia los fenómenos aleatorios, es decir, fenómenos que dependen del azar. ¿Cómo se puede usar esta teoría en la resolución de problemas de razonamiento lógico? Es lo que nos contará esta vez el profesor Grimaldo Leas. Presta mucha atención a lo que trae hoy para contarnos. Vamos a abordar el segundo tema de nuestra lección 9. Vamos a dar una idea de lo que es la probabilidad. En la vida diaria existen una gran cantidad de fenómenos para los cuales no es posible hacer una predicción con certeza de lo que ha de suceder. Por ejemplo, ante unas elecciones, si hay 5 candidatos para un determinado puesto, de antemano no podemos asegurar que el candidato ganador ha de ser fulano de tal. Cuando compramos la lotería de Medellín, simplemente tenemos un deseo de que el número ganador sea el nuestro, pero tampoco podemos estar seguros de que ese número ganador precisamente va a ser ese que nosotros deseamos que suceda. Fenómenos como este o como el de la imposibilidad de predecir si en la ciudad de Medellín mañana o pasado mañana lloverá, entonces son fenómenos que se rigen por el azar, es decir, no es posible predecirlos. Y esos fenómenos reciben el nombre de fenómenos aleatorios. Entonces, para estos fenómenos aleatorios no podemos tener seguridad de cuál ha de ser el resultado. Solamente podemos tener un grado de la posibilidad de que los resultados se den. Definamos lo que se llama probabilidad para el caso de conjuntos finitos. Vamos a suponer que un experimento tiene un número finito de resultados individuales. Supongamos también que todos tienen la misma posibilidad de ocurrir. Y llamemos a una parte de ese conjunto de resultados. Se define la probabilidad de que el suceso A ocurra y se denota de esta manera P paréntesis A como el cociente entre el número de resultados que favorecen al suceso A sobre el número total de resultados posibles. Por ejemplo, cuando lanzamos un dado regular, hay 6 resultados posibles, que en la cara superior aparezca un 1, o un 2, o un 3, o un 4, o un 5, o un 6. Entonces el número de casos posibles al lanzar un dado es 6. Si definimos A como el hecho de que la cara superior muestra un número que sea primo, si definimos el suceso A como el hecho de que el resultado que muestre la cara superior del dado sea un número primo, entonces A tiene 3 casos favorables, los únicos 3 números primos que hay entre 1 y 6, que son 2, 3 y 5. La probabilidad que entonces tiene A, el suceso A de presentarse es 3, número de casos favorables, sobre 6, número de casos posibles. Es decir, un medio. ¿Qué interpretación tiene esto? Si el dado regular lo lanzamos un gran número de veces, entonces se espera que aproximadamente en la mitad de ellos aparezca un número primo. Pero esto no significa que sea seguro que en la mitad de ellos va a aparecer un número primo, sino que es una estimación aproximada de lo que ha de suceder. Si, por ejemplo, participamos en el sorteo de una lotería que juega con 4 cifras, el número de billetes que hay es 10,000. Si nosotros compramos un billete, por ejemplo, el 5638, nosotros tenemos como casos favorables a ganarnos la lotería 1, el único caso en que el resultado del número ganador sea 5638. ¿Cuál es entonces la probabilidad que tenemos de ganar la lotería en ese sorteo? Nuestro número de casos favorables es solamente 1 dividido por el número total de resultados posibles, que es 10,000. ¿Cómo se interpreta esto? Que se espera que
si jugamos un gran número de veces la lotería con ese número, esperamos ganarnos la lotería aproximadamente en el sorteo número 10,000. Vamos a ilustrar el concepto de probabilidad con otro problema. Ahora hablemos de dos dados que se lanzan simultáneamente. En los problemas acerca de dados siempre hay un supuesto implícito, y es que se trata de dados regulares, dados no cargados. Es decir, que todos los números, las 6 caras, tienen las mismas posibilidades de salir como cara superior después de lanzar el dado. Cuando nosotros lanzamos dos dados o lanzamos un dado dos veces, una a continuación de otra, nos pueden preguntar cuál es la probabilidad de que la suma de los números obtenidos sea 7. También nos podrían preguntar cuál es la probabilidad de que la suma obtenida no sea 7. Nos podrían preguntar muchas otras cosas, pero vamos a centrarnos en estas dos preguntas. Para poder resolver estas dos preguntas, hagamos una tablita de resultados posibles. El dado 1 puede presentar resultados 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y lo mismo el dado 2. Ahora, los dados 1 y 2, o mejor, los resultados de los dados 1 y 2 son independientes entre sí, y entonces los órdenes son diferentes. No es lo mismo que en el dado 1 aparezca el número 3 y en el dado 2 aparezca el 4, que en el dado 1 aparezca el 4 y en el dado 2 aparezca el 3. Por esto entonces nuestra tabla de doble entrada, que es esta, en donde el dado 1 tiene estas 6 posibilidades y el dado 2 tenga estas 6 posibilidades, los resultados de la suma son, si sale el 1 en el primer dado y 1 en el segundo, la suma es 2. Si sale el 1 y el 2, la suma es 3, 4, 5, 6, 7. Si en el primer dado aparece el 2 y en el segundo el 1, ya la suma es 3 y así avanzamos hasta 8, etc. Si el primer dado da como resultado 6 y el primero 1, la suma es 7, etc. Subimos hasta 2. En total hay, al lanzar dos dados simultáneamente o un dado dos veces, una a continuación de otra, hay 36 resultados posibles. Vamos a referirnos ahora a los dos sucesos cuyas probabilidades nos piden que la suma de los números obtenidos sea 7. Los resultados para 7 son estos, es decir, 6 en el primer dado y 1 en el segundo, 5 en el primer dado y 2 en el segundo, 4 en el primer dado y 3 en el segundo, etc. En total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos favorables a que la suma de las dos caras de los dos dados sea 7. Entonces, mira la ilustración. Como A tiene 6 casos favorables y hay 36 resultados posibles, la probabilidad de A es un sexto. ¿Cómo se interpreta esto? Se interpreta así. Si los dos dados se lanzan un gran número de veces, se espera que en una de cada 6, la suma de las dos caras o de los números obtenidos en las dos caras sea 7. Miremos la segunda pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma obtenida no sea 7? Ahora interviene un concepto que es el de sucesos contrarios. Dos sucesos son contrarios si no tienen elementos comunes. Por eso se escribe la intersección de A y B es vacía. En otra lección de este curso te dijimos que A y B son disjuntos, no tienen elementos comunes. Y además, si la unión de estos conjuntos es todo el conjunto de resultados. En otra lección te dijimos que son exhaustivos. ¿Qué pasa con que la suma sea 7 y la suma no sea 7? No tienen elementos comunes. No puede darse simultáneamente que al lanzar dos dados la suma sea 7 y no sea 7. O se da el uno o se da el otro, pero no ambos. Y tiene que darse uno de los dos. O la suma es 7 o la suma no es 7. En ese caso se dice que A y B
son sucesos contrarios. Y en teoría de la probabilidad se demuestra que si dos sucesos A y B son contrarios, la suma de sus probabilidades es 1. Y entonces la probabilidad de B es 1, en este caso si estamos llamando B el suceso consistente en que la suma de los dos números obtenidos al lanzar los dos dados no sea 7, B es contrario a A y la probabilidad de B es 1 menos la probabilidad de A, que es un sexto, es decir, 5 sextos. Interpretación. Si el par de dados se lanza un gran número de veces, en 5 de cada 6 lanzamientos, la suma de los números obtenidos será diferente de 7. Hemos terminado así nuestra breve presentación del concepto de probabilidad. Por lo que acabamos de ver, debes tener presente que está muy ligado al concepto de combinatoria, en especial a los conceptos de combinaciones y permutaciones.